essa realidade de Maria desolada não é uma devoção. Esta realidad de María desolada no es una devoción, porque nosotros estamos acostumbrados en las parroquias a escuchar de Nuestra Señora de los Dolores, sino que es una experiencia que es fruto de un carisma, fruto de una realidad vivida. Y cuando yo tomé un texto como base de aquella realidad de Chiara, y ayer un video de Chiara, y que fue tan extraordinario, fulminante, deja a la gente tan pequeña delante de tantas situaciones, y nosotros percibimos el hilo de oro que condujo la experiencia del carisma de la unidad. Los últimos momentos, las experiencias que Chiara hace con María, cuando las focolarinas dicen que ella no miraba ni siquiera a ella, sino que miraba al infinito, contemplando las maravillas que María hace, no solo en la vida de ellas, sino en todo el movimiento. Después yo quedé reflexionando con qué serenidad Chiara enfrentó los desafíos de la enfermedad, el tratamiento, todo eso. Como esa focolarina decía que Chiara decía gracias, gracias, qué madurez. Es de ese momento del cual nosotros queremos hablar, de María desolada. No soy yo quien debe hablar. Yo solo quiero ser apenas un instrumento de Dios de aquello que Chiara experimentó. Y tomando uno de sus escritos bien antiguos, del año 1973, Chiara dice una cosa interesante. Dice, yo gustaría de hablar de ella, de María desolada, como los ángeles saben hacer, pero no logro pronunciar palabras adecuadas. Entonces, cuando leí este escrito, me dije, ¿qué va a hacer de mí en este momento? Si ella gustaría de hablar como los ángeles saben hacer, pero ella no tiene palabras adecuadas, yo digo, esa es realidad. Porque en nuestra vida nosotros experimentamos muchos momentos de esa realidad de María desolada. Pero podemos hasta confundir María desolada con Jesús abandonado. María desolada debe ser nuestro ser, debe ser nuestro modelo. Nelson colocó aquí en el comentario, nosotros debemos ser otras Marías. Y cuando hacemos este cuestionamiento para los jóvenes, pero ¿cómo es que yo puedo ser otra María? ¿Voy a ser mujer nuevamente? Pero en su manera de ser, en sus actitudes, en sus virtudes, yo digo, ese debe ser nuestro deber ser, María. ¿En qué sentido? En el silencio, en sus actitudes de amor, en su disponibilidad, también en el recibir aquellas cosas que no son a veces como yo pienso, como María recibió. Guardaba todo en su corazón. Pero ese guardar, ella no guardaba por guardar, porque ella transformaba toda esa realidad en amor. Entonces, nuestro deber ser, nuestro modelo debe ser eso. Pero un modelo como María no debe ser para el cristiano, no debe ser una cosa solo piadosa. Ese modelo, ese deber ser para cada uno de nosotros y también para toda la Iglesia. Y cuando hablamos en el consejo, y cuando Frei Han dice, usted no podría, vimos juntos que podría hablar de María desolada, ahí yo me cuestioné, pero ¿cuál es la diferencia que existe entre María desolada y Jesús abandonado? Y Frei Hans dio algunas pinceladas en ese momento. Yo me recordé, Jesús abandonado, en ese momento, Él estaba solo. Tanto así que grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre, aparta de mí este cáliz. Entonces Jesús abandonado siente el distanciamiento del Padre. Él. Pero en esa separación que nosotros podemos ver con los ojos humanos o con los ojos de Dios, era el designio que Dios tenía para Él. Es en ese momento que Jesús manifestó
eternamente toda su riqueza, porque Él no reservó nada para sí, sino que dio todo. Entonces Jesús no tenía nada para sí, no contenía nada en sí, sino que dio todo a la humanidad. Y en ese momento en que Él se dona completamente al Padre, Él da gloria a Dios. Pues fue para eso que yo vine. Entonces, encima del nada construido, de ese nada construido por amor, es de donde Dios nos eleva. Esa es la realidad de Jesús abandonado. Y en María desolada, ¿qué va a suceder? Va a suceder otro hecho, tal vez semejantes, pero distinto. María desolada, porque ella en aquel momento, a los pies de la cruz, pierde aquello que ella tenía como más precioso, su hijo. Pero en ese momento que María pierde a Jesús, lo que ella gana es la humanidad. Pero era Jesús el don más precioso que ella tenía, pero ella necesitó perder. Y en la figura de Juan estamos todos nosotros. Yo me recuerdo que cuando vine a hacer esta experiencia aquí en la Fazenda de la Esperanza, cuando Pelacio contaba su experiencia de hijo único, yo también soy hijo único. Y la experiencia aquí en la Fazenda fue extremadamente, porque yo tenía el ideal de ser sacerdote. Tal vez aquel ideal, un ideal bueno. Yo tenía buenos deseos, buenos propósitos, pero tal vez con mi manera de ser. Y cuando me encontré aquí en la Fazenda de la Esperanza, tuve que compartir un cuarto con otros 20 más, porque en aquel tiempo se estaban construyendo las casas. Un cuarto con 20, tal vez cada uno con un equipo de música. En aquella época se podía fumar y yo necesitaba perder todo eso. Debía perder aquello que mi madre me había ofrecido. Una escuela de la mejor calidad, un estudio de mejor calidad. Y a un cierto punto estaba colapsada en la Fazenda de la Esperanza. A un cierto punto estaba trabajando con agua sanitaria, todo de manera artesanal. Y mi mamá reclamaba, hasta se enfermó. Después cuando vine para acá, yo lo supe después de un tiempo, ella fue a parar hasta en el hospital. ¿Por qué? Porque el regalo que ella tenía, aquello que ella tenía como más precioso, era yo. Pero hoy yo veo cómo ella necesitó perder y perderme en el sentido positivo. Necesité salir de esa convivencia. Era la primera experiencia que yo hacía fuera de mi ciudad, de mi convivencia, venir a un lugar distante de 36 horas, yo y el padre Luis. Como resultado, mi mamá fue a parar al hospital. Pero hoy yo veo que ella no perdió. Ella ganó una familia mucho más grande. Hasta en el encuentro pasado ya estaba. Los jóvenes me llamaron y me dijeron, mire, su mamá hizo el pacto. Y yo pienso, ¿cómo Dios hace maravilla? Entonces, miren lo que Dios puede realizar, lo que Dios puede hacer. A veces yo le digo a mi mamá, ve cuánta gente ganó. Usted ve cuántos hermanos, cuántos hijos ahora usted tiene. ¿Por qué fue necesario perder? En el juego de Dios, cuando nosotros solo pensamos en retener y no está en esa disponibilidad de perder, no encontramos la luz verdadera. Y ese pasaje, ese momento en que María pierde a Jesús al pie de la cruz, que es una experiencia dolorosa para quien es madre también. ¿Cuál es el mayor sufrimiento de una madre? Nosotros percibimos esto en la historia de nuestros jóvenes, es ir a la cárcel a visitar a su hijo. Muchas madres a veces no tienen ni el valor, manda a un hermano, manda a otra persona, porque cómo es doloroso hacer esa experiencia y hasta llegar a ver a su hijo, conversar, pero hasta llegar a ese momento ya pasó por otra experiencia, hasta de ser revisadas, de sacar todo lo que tiene para ver si no está llevando eso o esto. Pero al mismo tiempo uno ve a madres que van, a veces de la familia no va nadie, todos lo abandonan, y quien está allá,
es la madre, haciendo esa experiencia que la Virgen hizo a los pies de la cruz. La Virgen no desistió, viendo todo su sufrimiento, todo el martirio, aquello que ella tenía, esa joya preciosa, pero ella no desistió. Y lo que expresa bien ese momento es el texto de Juan en el capítulo 19, en el versículo 25. Dice, junto a la cruz de Jesús estaba de pie su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa. Aun si Jesús dice, aquí tienes a tu hijo, y después, hijo, aquí tienes a tu madre, es una experiencia diferente. Y nosotros, de una manera u otra, a veces Dios permite que nosotros pasemos por momentos en donde debemos perder todo. Está sobre la nada para así Dios poder realizar, Dios poder hacer su historia. Pero es bonito cuando percibimos la historia de María, el designio de amor de Dios por ella. Nosotros siempre vemos la anunciación. El ángel del Señor anunció a María y ella concibió el Espíritu Santo. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo de Dios hizo carne y habitó entre nosotros. Este es un primer anuncio. María, en ese momento, ¿qué es? Ella es consagrada a Dios. Pero después, en este segundo momento, tenemos la figura de la desolada, cuando ella necesita hacer esa experiencia de perder todo. Y es bonito porque podemos ver un escrito de Chiara, donde ella dice, hablando de ese ápice de dolor, amor, Chiara Lubick comenta, María, en el abismo del dolor, el cual no podemos medir la profundidad en aquel momento, renuncia al fruto de su seno, aquel que se podría decir es su obra. Jesús es la desolada, está sola. Y es a ese precio que ella adquiere una maternidad universal. Entonces, se abren los horizontes. María ahora ya no tiene que ser madre de Jesús, sino madre de todos nosotros. Si nosotros pensamos un poco en los textos bíblicos de la Sagrada Escritura, pocas cosas se hablan de María, su infancia, su muerte, pero aquello que se tiene es un contenido concentrado, porque María amó en plenitud. Y dentro de esa visión, nosotros podemos mirar sobre esa mirada de María en el misterio de Cristo, María desolada en Jesús. Podemos ver varias etapas de la Virgen, varias etapas de María. Una mirada interrogativa, cuando el ángel le anuncia que ella va a ser madre del Salvador, y ella exclama, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? Es una mirada interrogativa. Muchas veces escuchamos aquí en la historia, algunos fueron tomados por sorpresa, entraron en la facenda, en la directiva, nunca estuvo metido en temas de dependencia y se pregunta, ¿pero cómo? ¿Cómo es que voy a ayudar? Se queda preguntando, cuestionando, ¿cómo va a ser eso? Una mirada interrogativa. Después María, en este camino, tiene una mirada penetrante, porque ya conociendo las necesidades del Hijo en un momento de Jesús,
en las bodas de Caná, cuando María se da cuenta que falta el vino y ella se coloca a disposición del servicio. A veces hasta la respuesta de Jesús, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros con eso? A nuestros ojos podemos pensar, ¿cómo fue Jesús tan mal educado? Pero tiene otra connotación. Es una mirada que penetra, que ve las situaciones, las dificultades. Después, una mirada radiante, una mirada alegre. ¿Y qué es esa mirada alegre? El Magnificat. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Entonces es un momento en que María está radiante de felicidad. Después vamos a ver una mirada entusiasta, en aquel momento cuando María está reunida con los apóstoles y Jesús viene en Pentecostés, fiesta que celebramos tiempo atrás. Pero dentro de esa realidad, dentro de esa mirada interrogativa, penetrante, radiante, ferviente, tiene una última mirada que es dolorosa. La mirada dolorosa se convierte en el dolor de la que da a luz, ya que María no se limita a compartir la pasión y la muerte del unigénito, sino que recibe a un nuevo Hijo que es concedido en el discípulo amado. Y aquí comienza la experiencia de María. Nosotros vamos más adelante, cuando Jesús nos acoge como nosotros escuchamos aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19. Cuando Jesús dice, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Cuando Jesús dice, aquí tienes a tu madre, mujer, aquí tienes a tu hijo, nosotros decimos una cosa, María se vuelve corredentora, porque redentor es Jesucristo, corredentora. María es elevada. Ahora, delante de toda esta realidad, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra tarea? Yo pienso que nuestra tarea es muy ardua. ¿En qué sentido? En un sentido positivo. Nosotros tenemos que ser en la humanidad otras Marías. Dice aquí, ella redimió juntamente con Cristo al género humano. Nosotros somos redimidos. Y aquí se comprende nuestra grandeza como hombres. En realidad estamos destinados a ser otro Jesús. ¿Por qué otro Jesús? Porque María pierde aquello que ella tenía como más precioso para adoptarnos como hijos. Somos adoptados. Es decir, María, ella, nos asume y nosotros no correspondemos a ese amor que ella tiene por cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros debemos ser en la humanidad, debemos ser otro Jesús. A cambio de Jesús que se donó, no puede recibir otro Jesús por la mitad, sino otro Jesús auténtico, dice Chiara. María, después de haber dado ese paso tan grande, no puede recibir Jesús pequeñitos. Jesús sin voluntad, sin ánimo. Nuestra misión como hijos debe ser de ser otros Jesús auténticos. Miren aquí qué comparación tan bonita hace Chiara. María pierde, pero nos recibe. Nuestro compromiso de hijo es de ser otros Jesús auténticos. En la desolación María, por haber perdido espiritualmente la maternidad divina, se vuelve en cierto modo, o mejor, vive la prueba de ser una simple mujer como las otras y no más la criatura revestida de títulos que es su realidad de Madre de Dios. Allí ella es solamente mujer, por así decir, así como Jesús aparece en el abandono como simplemente hombre Dios. Muchas veces Dios prueba a estas personas con la noche oscura, quiera o no, de una forma o de otra. No necesitamos anticiparnos, pero nosotros necesitamos hacer nuestra experiencia de esa noche oscura.
a veces las experiencias de Jesús abandonado y esta experiencia de María desolada. Porque cuando experimentamos esto en nuestra vida, yo ya hice esta experiencia, que todo era oscuridad, y yo me preguntaba, ¿vale la pena? Cuando una vez había que dar el testimonio el primer día, si valía la pena todo eso. Cuando estamos en esa amargura de la vida, nos preguntamos, nos cuestionamos si realmente vale la pena. Pero en ese momento es cuando nosotros podemos construir una nueva historia. Porque sobre la nada es donde Dios puede realizar la historia. Sobre la nada de María, cuando ella perdió todo, es cuando Dios puede construir una nueva historia, una nueva obra en la vida de ella. Y este es el precio que María paga con Jesús en nuestro nacimiento. Es aquí que la Madre de la Iglesia, en ese momento, parece intuir de cierto modo. Ella paga su asunción al cielo con cuerpo glorificado, porque en virtud de la frase, cada pérdida es una ganancia, aquel cuerpo que estaba unido al Espíritu Santo para la generación del hombre, Dios, perdiendo la maternidad divina, puede esperar ser llevada al cielo por el propio Hijo. En este momento es confiada a María, en la persona de Juan, la Iglesia como su hija, y la Iglesia en Juan recibe a María como su madre. Y para concluir, que ahora dice, Jesús en la cruz bien podía haber dicho a Juan, Juan, con mi pasión yo te rescato, yo te redimo. Por el contrario, yo pienso que esto es muy profundo lo que dice aquí. Jesús en la cruz bien podía haber dicho a Juan, Juan, con mi pasión yo te rescato, yo te redimo. Por el contrario, Jesús en el momento en que nos redimía, entregó a María. Porque Él, siendo Dios, Él podía ser de otra forma, pero no lo hizo. Entregó a María. Habiendo entregado a María, no existe otro camino para disfrutar de la redención, sino haciendo la voluntad de Jesús. Llevar con nosotros a María y a través de María llegar a Jesús. Y Juan la recibió en su casa. Debemos, por tanto, hacer una revolución. Nuestra casa no debe ser más nuestra casa, sino la casa de María. Y debemos vivir como ella para saber cómo Jesús quiere que seamos. Entonces pienso que este propósito, este ideal de vida, en las diversas circunstancias, cuando llega el sufrimiento, debemos transformar el dolor en fidelidad. Y escuchando la historia de uno, de otro, en todo este tiempo de experiencia aquí en la Fazenda de la Esperanza, 19 años construyendo junto con ustedes esta realidad, yo siento que debemos perder para que Jesús pueda realizar las maravillas. Cuando cada uno está en su realidad, es bonito que nos encontremos aquí, estar juntos, sentimos la potencia del amor, pero después cada uno en su realidad, vienen las dificultades, vienen los desafíos, y allí es donde debemos ser con María fieles. María podía haber escapado de ese momento, podría haber huido como los otros hicieron, pero ella permaneció fiel al pie de la cruz. En estos días, escuchando la historia de uno, de muchos sufrimientos dentro de la Fazenda de la Esperanza, toda esa realidad de tristeza, de decepción, más me encantó en esa historia la fidelidad, como Él superó todo. Y hoy está hasta en medio nuestro, pero fiel. Y esa fidelidad es la que necesitamos tener. Eso es lo que deseo. Nosotros tenemos que ser donde Él nos colocó, en nuestras comunidades desparramadas, debemos ser otras Marías.